Y es momento de nuestra junta médica, hoy en un lugar espectacular. Estamos aquí en los Tres Tiempos y qué lindo poder estar acompañada de mi amiga Pamela en este lugar tan bonito donde vemos la ciudad. Y por supuesto la idea es que ustedes se sientan cuando hablamos de estos temas en casa, es decir, como que nos estamos tomando un cafecito con una amiga, porque así es ir a donde el psicólogo. La gente a veces le da como ese miedito, pero realmente es alguien que nos va a asesorar y nos va a guiar. Y hoy hablando, ya habíamos tocado en otro programa las heridas de infancia, pero hoy en particular vamos a hablar sobre las máscaras de ellas. Y para ello le quiero dar la bienvenida a mi querida Pamela Pozuelos. Ella es psicóloga clínica y pues se dedica a trabajar con niños, adolescentes y por supuesto padres de familia, así que nadie mejor que tú para hablar de este tema. Bienvenida, Pamela. Bueno, muchísimas gracias. Si gustas, empezamos a platicar sobre qué son estas heridas, ¿verdad? Sí. Básicamente les vamos a poner como un nombre. Tenemos la herida del abandono, que la máscara que tú utilizas ante esta herida es la máscara de la dependencia, porque debido a que tu infancia sufriste algún tipo de separación muy fuerte, como la separación de tus padres o una separación con una persona que tenías un vínculo muy fuerte, vienes a tratar de tapar con esta máscara ese sentimiento que tú tuviste durante tu infancia. Entonces dependes de tu estabilidad emocional, va a depender de cómo tú te sientas con esa persona con la que tú estás teniendo el vínculo. Claro. Entonces toda tu energía va a estar canalizada para poder tener ese vínculo a salvo con la persona que tú quieres. Entonces te vuelves dependiente de sus emociones, de sus necesidades. Entonces tú pasas a ser como a estar en segundo plano por querer estar bien con esta persona. Y comúnmente en la infancia es muy repetitivo que esta herida suceda con el padre opuesto. Por ejemplo, a mí me pasaría con mi papá. ¿Verdad? Claro. Entonces esa es una como característica muy puntual de esta herida, ¿verdad? Entonces de ahí tenemos la herida del rechazo, que la máscara que tú utilizas cuando tuviste un rechazo muy fuerte en la infancia es la de la huida. Entonces prefieres huir para no volver a revivir ese dolor tan fuerte que sentiste cuando tal vez te hicieron de lado, tal vez te señalaron muy fuerte o tal vez no sentías que pertenecías a la familia, estabas dentro de la familia, pero ese sentido de pertenencia no estaba como muy segmentado, muy fuerte dentro del hogar. Entonces prefieres huir para no tener ese dolor. Entonces, ya en la adultez esto se ve muy común cuando tienes un problema y mejor te vas y decides no hablar, o empiezas a tener muchas amistades y nunca logras tener como un vínculo significativo de amistades porque piensas que te van a rechazar. Entonces empiezas a caer como en una profecía autocumplida donde piensas de que aquí no voy a poder integrarme, entonces mejor empiezo a tener acciones para no sentir este dolor y pierdo mis amistades, entonces me voy a otro grupo de amigos. Entonces sí se cumplió que me rechazaron. Claro. Pero es esa falta de sentido de pertenencia durante la infancia bien marcada. Claro. Entonces de ahí tenemos la herida de la humillación, sería la que nos toca. La herida de la humillación es esa falta de validación en la infancia, esa falta de que tú te sientas segura o que estuviste muy señalada o se burlaron mucho de ti o tus decisiones o tus opiniones no eran como muy valoradas y te señalaban por eso, ¿verdad? Entonces la máscara que uno decide utilizar en la adultez es el masoquismo, porque decides tolerar todo este tipo de acciones porque piensas que te lo mereces, te sientes culpable porque te tratan de así. Claro. Sientes que es amor. Y precisamente en la adultez, en esta máscara, las personas tienden a buscar parejas que son muy inestables y que les causan muchísimo dolor porque suponen erróneamente que merecen ser tratadas de esa manera y que deben de tolerar ser tratados de esa manera. Entonces son relaciones muy inestables, ¿verdad? Y lo buscan y su manera de poder venir y agradar es diciendo sí a todo, incluso haciendo cosas que no desean hacer en todo sentido, ¿verdad? Entonces se meten en muchísimos problemas porque les es muy difícil poner. Claro, los límites es complicado. Y ojo que hablábamos con Pamela fuera de cámaras que es importante entender que no porque tengamos heridas de infancia tuvimos malos padres, pues, porque a veces creemos como, ay, mis papás son perfectos, ¿cómo va a ser que yo, verdad, fueron muy buenos conmigo? A veces es como nosotros lo interpretamos, entonces es importante mencionarlo.
Sí, incluso me ha pasado en clínica que tengo pacientes que me mencionan que su infancia estuvo muy bien, pero este tipo de heridas se puede ir como relacionando a un vínculo significativo que tú tuviste en tu infancia. Pudo haber sido con un tío, con una maestra, como mencionabas, algo que te marcó y te hizo sentir ese dolor que con el tiempo uno va tratando de crear esa máscara, ¿verdad? Para poder evitar sentir ese dolor. Entonces empezamos a tener este tipo de comportamientos. Luego tenemos la máscara de la traición, la herida de la traición, perdón, y la máscara que utilizas es el control. Porque mientras más control tienes, menos te van a traicionar. Porque en tu infancia hubo algo que no cumplieron, hubo algo que no te dijeron. Entonces, o hubo alguna promesa no cumplida que te causó muchísimo daño, un cambio significativo, una pérdida. Entonces, eso te pone muy exigente en tu pensamiento y son muy rígidos, cero flexibles, impacientes, son personas muy celosas, muy controladoras y buscan utilizar esta máscara para poder venir y relacionarse porque tienen la última palabra todo el tiempo, ¿verdad? Es un poco complicado esta. También pueden utilizar la máscara de la dependencia, pero prefieren evitar esa máscara y buscan tener más control de la relación que puedan llegar a tener, ¿verdad? Tenemos también, por último, la máscara de la injusticia. La herida de la injusticia y la máscara es la rigidez. Bien rígidos, pensamiento inflexible, no cambian de parecer, ¿verdad? Entonces acá podemos ver a niños que tuvieron una infancia muy militarizada, por así decirlo. Es A, es B y es C, sin razones, ¿verdad? Entonces crecen con ese mismo patrón de pensamiento, ¿verdad? Los famosos perfeccionistas. Los perfeccionistas. Aquí es donde entran los perfeccionistas que les importa más la meta y dejan de lado completamente sus sentimientos. Y es muy común que sean personas muy sensibles y muy lindas por dentro, pero eso no es lo importante en este punto, ¿verdad? Es lograr la meta y son personas que piensan mucho en blanco y negro. Esto es correcto, esto es incorrecto y les cuesta mucho salir de ahí. O sea, sí pueden ser más espontáneos, pero conforme va pasando el tiempo, regresan a esa misma rigidez. Genial, yo creo que ahí, si usted ve alguna de estas características, de pronto hay algo que trabajar. Vamos a ir a un breve corte comercial porque luego Pamela nos va a orientar un poquito más en cómo nosotros podemos trabajar en estas máscaras. Así que no se mueva porque seguimos con más desde los 3 tiempos en A Tu Salud. Estamos de vuelta en esta junta médica y antes de irnos al corte, pues Pamela nos compartía cuáles son estas heridas de infancia y cuáles son las máscaras que nosotros a veces utilizamos en la adultez. ¿Qué hacemos al respecto, Pamela? Es decir, ya hablamos un poquito, sabemos que este tipo de heridas a veces se manifiestan en el momento en el cual empezamos a tener relaciones interpersonales, es decir, tenemos novio, tenemos una pareja, vemos este patrón de pronto enfermizo que tenemos, o cuando somos padres. ¿Cómo podemos trabajar en estas heridas de infancia? Que la verdad es que pues todo el mundo tiene alguna herida de infancia que debe trabajar. ¿Cuál sería tu recomendación? Creo que es sumamente importante primero educarnos sobre el tema, ¿verdad? Porque en el momento en que tú empiezas a entender qué es lo que te está pasando y te empiezas a identificar, vas a lograr tener más control sobre ello. Entonces, al momento de tener más control, vas a poder decidir tomar otro camino, ir hacia el bienestar que quieres encontrar dentro de tus relaciones. Pero dentro del proceso, dentro del trabajo en clínica, yo he notado algo que es como una constante al momento en que trabajas las heridas, es que como personas nos está haciendo muy difícil ser tolerantes a la frustración que nos genera ese vínculo nuevo que estamos empezando a tener con la pareja, con amigos, etcétera. Entonces viene esa incomodidad a tu persona y lo primero que uno quiere es que esto desaparezca, más que vivimos en la época de la inmediatez y que todo es con un clic, todo es súper rápido. Entonces, ¿qué es más sencillo? Hacer los viejos patrones, porque eso hace que esta ansiedad desaparezca o esta incomodidad desaparezca muy rápido. Entonces la idea acá es que uno reconozca qué es lo que tiene. En el momento en que te sientas incómodo, reconocer que incomodidad no es igual a no puedo hacer algo con esto. Eso es una gran diferencia. Y yo he notado que en la clínica, cuando mis pacientes logran entender que sí pueden,
se toman ese tiempo para ser tolerantes, logran esperar y hacerse una pregunta de poder, que es lo que recomiendo muchísimo. Si yo le digo sí a este viejo patrón, si yo le digo sí a perder el control y a buscar cómo me quito mi ansiedad, ¿a qué le estoy diciendo no en realidad? Le estamos diciendo no a poder tener un vínculo significativo con la persona que estamos creando el vínculo, le estamos diciendo no al bienestar, le estamos diciendo no a nuestra salud mental, a poder reconocer qué es lo que necesitamos cambiar, porque si le decimos sí, regresamos a esos viejos patrones y luego a esos sentimientos que nos generan tanto malestar y que supuestamente no entendemos por qué. Por eso la importancia de educarnos en qué parte nosotros estamos. Claro, no todo malestar que tú vas a tener va a ser por las heridas de la infancia, pero sí te pueden ayudar y tener una guía muy, muy certera de que sí, que no. ¿Cuál es mi patrón? Claro. Esto es lo que yo no tengo que hacer, ¿verdad? Excelente, Pamela. Yo creo que lo resumís muy bien y sobre todo eso, porque yo creo que nosotros tenemos tanto miedo y cuando nos duele algo, híjola, no todos subimos de pronto, pero de alguna manera, como tú dices, lo conocido, lo viejo conocido, sí, ¿verdad? Prefiero hacer lo que siempre he hecho. Y siempre mencionamos en A Tu Salud, usted puede vivir plenamente, puede ser feliz, puede romper estos patrones siempre y cuando los lleve a nivel de conciencia y de esa manera podamos también trabajarlos. Gracias, Pamela, por estar aquí. Sabemos que Pamela nos va a acompañar ahí en otros programitas, pero de verdad qué lindo poder platicar contigo. Ok, gracias. Les agradezco mucho la invitación. No, a ti muchas gracias. Y ustedes no se muevan. Nosotros para mientras nos tomamos nuestro delicioso café guatemalteco. Así que vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más en A Tu Salud.